Estamos trayendo mensajes en base a los libros del Nuevo Testamento llamadas las cartas de la prisión. ¿Por qué se llaman así? Porque las escribió el apóstol Pablo cuando él estaba en una prisión en Roma. Y una de esas cartas es la carta a los Efesios. Y hoy vamos a centrar el mensaje en un pasaje de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 20. Pero para arrancar quiero mencionar una frase que estuve escuchando y que en realidad hoy en día se escucha mucho. La frase dice así: no hace falta ir a la iglesia o ser religioso para ser una buena persona. No sé si lo han escuchado esa frase. No hace falta ir a la iglesia o ser religiosa para ser una buena persona. ¿Qué piensan? ¿Correcto o incorrecto? Vamos a ver. Cuando hablamos de buena persona o mala persona, estamos hablando de la moral. ¿Qué es la moral? Son las reglas que determinan lo que está bien o lo que está mal. Y es interesante que las sociedades determinan su moral de forma dinámica. ¿Qué significa eso? Lo que antes era bueno, no necesariamente ahora es bueno, y viceversa. Lo que antes era malo, hoy es perfectamente bueno. La moral reinante o dominante en una sociedad va de forma dinámica cambiando. Y eso lo vemos hoy también. Y podemos hacernos la pregunta: ¿cómo determina una sociedad su moral entonces? ¿Cuál es la base para este cambio constante? Generalmente, la moral dominante o reinante en una sociedad refleja los valores de sus clases más privilegiadas y más poderosas. Es decir, la manera en que vive, los valores que tienen aquellas clases más poderosas, más privilegiadas dentro de una sociedad, tarde o temprano son los valores de toda esa sociedad. Un filósofo alemán había escrito acerca de esto y él hablaba de la moral del maestro y la moral del esclavo. Y él decía, esta es la forma de la naturaleza, siempre fue así. Los fuertes son los buenos y los débiles, bueno, son los débiles. Y tarde o temprano van a ser considerados malos. Él incluso llegó a hacer un estudio de la palabra bueno y la palabra malo. Y el origen de la palabra bueno en griego él descubrió, originalmente significaba simplemente noble. Porque lo que hace el noble, el poderoso, es lo que está bien. Y la palabra malo era simplemente una forma de decir lo común o el pueblo. Y él hacía una acotación, este filósofo, y él usaba un ejemplo muy interesante diciendo: un águila cuando está volando y ve a un conejo a quien va a atacar y comer, no está pensando qué malo que soy, voy a ir a matarle a ese conejo, voy a comerle a ese conejo. Y nosotros cuando estamos mirando al águila no le estamos: qué mala esa águila, tiene hambre, pero ¿por qué no come otra cosa? ¿Por qué le va a matar a ese pobre conejito? Este filósofo decía, así es la naturaleza, pero algo, y siempre fue así también en las sociedades humanas, pero algo aconteció, decía él. La fe judeo-cristiana invirtió los valores y la moral de los esclavos convenció a los más poderosos, y los poderosos comenzaron a sentirse mal de lo que eran y dijeron: ya no podemos oprimir, ya no podemos hacer uso de la fuerza. Y este filósofo llamaba a invertir otra vez esos valores, pero esto sucedió. Si hoy miramos a nuestra sociedad, vemos que va avanzando, quizás en nuestro contexto lentamente, una nueva moral. Y ahora se habla de nuevos valores. Y se hablan de nuevos principios. Y es interesante notar, ¿de dónde viene esta nueva moral? No es una moral que surgió aquí en nuestro país, que es un país bastante pobre en comparación a nuestra región mismo y mucho más en comparación a los países del primer mundo. No es una moral que nació en África. La nueva moral, ¿de dónde viene? Viene de los países más poderosos del primer mundo, los países más ricos. Es de ahí de donde viene la nueva moral. ¿Y quiénes son los principales impulsores de la nueva moral en nuestro medio? Los medios de comunicación, que realmente siempre están reflejando también los intereses y los valores de personas muy poderosas dentro de nuestra sociedad. Así que esto es algo que siempre ocurre. Los valores van cambiando y reflejan normalmente
los valores de las clases más poderosas dentro de una sociedad. Ahora, por mucho tiempo, la iglesia se asoció como institución, la iglesia como institución se asoció a los más poderosos. La iglesia como institución llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. La iglesia y el poder de turno estaban unidas. Entonces, los principios bíblicos y los valores bíblicos eran considerados la moral de toda la sociedad. Incluso en la época de la Reforma, los reformadores que de alguna manera redescubrieron la Biblia no pudieron separarse de la necesidad de unirse al poder de turno. Y ellos también hicieron uso de sus conexiones con los más poderosos para poder casi a la fuerza imponer sus principios. Ahora, el panorama es diferente hoy. La iglesia como institución ha perdido mucho poder. En los países del primer mundo, todo poder y todo prestigio. Entonces, la sociedad la mira y dice, ya no es necesaria como una instructora de la moral. Podemos prescindir de la iglesia, ya no la necesitamos. Ya tenemos nuestra propia moral. Y aunque la nueva moral mantiene mucho de los principios bíblicos, de cuidar al más necesitado, de guardar a las minorías, en realidad es una moral totalmente independiente. Así que los valores que hoy se están extendiendo en nuestro medio nos llevan a afirmar esa frase. No hace falta ir a la iglesia para ser buena persona, diciendo es correcto, porque el valor de la sociedad, la moral de la sociedad está cambiando y la iglesia ya no tiene ese poder que antes tenía. Entonces, podemos decir, alguien puede ser buena persona, moralmente hablando, socialmente hablando, no hace falta que se vaya a la iglesia, va a ser una buena persona. Ahora nos queda otra pregunta. Como cristianos, ¿cuál es nuestra moral? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida práctica? Y acá tenemos que decir algo muy importante. La meta de la vida cristiana nunca fue ser buenas personas. Esto es algo que nosotros confundimos mucho. Porque por mucho tiempo la moral cristiana era la moral de la sociedad porque estaba asociada al poder de turno. Pero la meta de la vida cristiana nunca fue ser buenas personas. La moral nunca fue un fin en sí misma. La meta de la vida cristiana, ¿saben cuál es? Agradar al Padre Celestial y responder a su obra en nuestras vidas. Y esas son dos cosas bastante diferentes. Es más, ¿saben qué? Durante los primeros 3 siglos de la era cristiana, la iglesia era considerada y los cristianos eran considerados como inmorales. ¿Por qué? ¿Saben cómo le llamaban a los cristianos en los primeros siglos? Le llamaban ateos. ¿Sí sabían esto? Los cristianos eran considerados ateos. ¿Por qué? Porque ellos negaban la existencia de los dioses romanos. Y ellos afirmaban solamente la necesidad de adorar a un solo Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos eran considerados ateos, eran considerados pervertidos. Y fue en esta etapa de la historia en donde surgieron los grandes apologistas cristianos, que no es que estaban explicando la existencia de Dios, sino que estaban defendiendo a la comunidad cristiana en frente a las autoridades porque tenían una mala reputación. Los cristianos eran considerados malas personas. ¿Por qué? Porque la moral de la sociedad era totalmente diferente a los principios sobre los cuales los cristianos estaban basando su vida práctica. Así que, obedecer a Dios hay veces que nos va a llevar a ser considerados malas personas, porque vamos a ir en contra de lo que la sociedad valora. Pero la meta de la vida cristiana no es ser buenas personas, socialmente hablando. La meta de la vida cristiana es obedecer a nuestro Padre. Y es por eso que hoy queremos ver 4 fundamentos de la vida cristiana. ¿Sobre qué basamos nuestra vida práctica? Y vamos a leer nuestro texto en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. El énfasis de Pablo a la iglesia era el siguiente: por gracia ustedes son esto, vivan como lo que son. Y este es el título del mensaje en esta noche: vivan como lo que son. Y vamos a ver entonces 4 fundamentos para nuestra vida cristiana. El primer fundamento, el apóstol Pablo decía a la iglesia: ustedes son hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, decía el apóstol. Esto es algo maravilloso. Acá está el fundamento que explica cómo un cristiano debe vivir. El cristiano no obedece a una ley moral. El cristiano obedece a un padre amoroso que le considera un hijo amado. No sé si notamos la diferencia. No se trata de portarse bien o portarse mal, de cumplir esta regla o no cumplir esta regla. Se trata de obedecer a un padre amoroso que nos considera a nosotros hijos amados. Quizás muchos aquí no han tenido una buena experiencia con sus padres, padre, madre. Y fue siempre un desafío, y hasta algunos quizás aquí han pasado dolor en su relación con sus padres. Y les cuesta imaginar esto que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pero tenemos que entender que nuestro Padre Celestial es verdaderamente un Padre amoroso. Y el apóstol Pablo decía: vivan de tal manera que agraden al Padre que les ama. Esa es la base y el fundamento principal de la vida cristiana. No se trata de seguir unas reglas neutras. Es cierto, hay leyes, hay reglas en nuestra vida, pero nuestra motivación no es cumplir reglas. Nuestra motivación es obedecer a un Padre que nos ama. Y esto es una gran diferencia. El apóstol Juan escribía en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19, escribía él lo siguiente. Él describía la motivación de los cristianos. ¿Y cuál es la motivación del cristiano? Él escribía: nosotros le amamos a Él, amamos a Dios. De esto se trata todo. No se trata de mostrarnos por fuera y decir: soy bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo soy mejor que él, yo soy mejor que aquella persona porque yo vivo así y yo hago esto. No, la vida cristiana se trata de vivir conforme a esto, porque amamos a Dios. Y si alguien nos pregunta: ¿por qué amas a Dios? Nuestra respuesta va a ser: porque Él nos amó primero. Este es el peso que está en el corazón de todo hijo de Dios. No seguir reglas neutrales simplemente. El peso que el cristiano tiene en su corazón es: yo quiero agradar a mi Padre Celestial, porque Él me amó primero. Y yo le amo porque Él me amó primero. Y algo muy interesante: no es que el Señor está siempre mirándonos y ve nuestros méritos para ver si nos acepta.
No, nosotros somos aceptados por gracia primero y por lo tanto tenemos que vivir como lo que somos. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que cree en Cristo es hijo de Dios. Y el apóstol Pablo decía a la iglesia, ustedes son hijos, vivan como hijos, agradando a su Padre Celestial. Hace unos años, cuando el expresidente Nicanor Duarte Frutos estaba todavía en ejercicio, creo que era en la época en que él también estaba buscando reelección, y salió una semana en las noticias que él había intentado entrar a un club muy importante de Asunción, y había metido todo porque él quería festejar el 15 años de su hija en este club muy importante. Y la noticia salió en todos los diarios que el club rechazó como miembro al presidente de la República. No sé si después lo aceptaron, pero me acuerdo que esa semana esa fue la noticia. Y uno podía decir, ¿cómo? ¿Quién persona con mayores méritos que el presidente de la República? Y este club se dio el lujo de rechazar al presidente de la República. Según dicen, después hicieron el cumpleaños, el 15 años en Burubicharoa, que tampoco está nada mal. Así que igual y se hizo el cumpleaños, pero esto fue noticia, el presidente fue rechazado como miembro. Nuestra situación es totalmente diferente. Nosotros no tenemos ningún mérito, no teníamos ningún mérito, pero por gracia, por medio de la fe, hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido aceptados, adoptados en la familia de Dios y somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, si somos hijos, vivamos como hijos. Este era el énfasis del apóstol Pablo. El primer fundamento, entonces, son hijos, vivan como hijos. Segundo fundamento, el apóstol Pablo decía a la iglesia, son santos, vivan como santos. Y aquí también tenemos que redefinir un poco esta palabra santo. Probablemente muchos acá cuando escuchan santo es sinónimo de algo imposible. No, yo no soy santo. Y alguno hasta podría decir, hey, fulanito se va a la iglesia, ñembo santo, pero no es tan santo. Usamos de esta manera esa palabra santo. Como si fuera que por los méritos de uno, porque uno vivió una vida ejemplar, porque alguien ayudó a otro, sufrió mucho, entonces se le considera santo o santa a esta persona. Pero ¿saben qué? El sentido de la palabra en el Nuevo Testamento es totalmente diferente. El apóstol Pablo, todas sus cartas, él escribía a los santos que están en tal ciudad, a los santos en Cristo Jesús que están en aquella ciudad. Incluso él escribió a los corintios, que eran personas que estaban viviendo una vida desordenada, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, escribía el apóstol Pablo. ¿Qué significa entonces santo? Nosotros somos santos en virtud al llamado de Dios. Ser santo es una condición, no es un mérito nuestro. Somos santos porque el Señor un día nos llamó. Y porque Él es santo, entonces, en virtud de su llamado, nosotros somos considerados santos también. Entonces el apóstol Pablo decía, ustedes son santos, vivan como santos. Son santos, vivan como santos. Una vez conté esta ilustración. Una oportunidad fui con mi papá a ver un partido en el estadio en el Defensores. Creo que era un campeonato sudamericano, sub-20, sub-17, algo. Y en el segundo tiempo hay un cambio, entra un suplente de nuestra selección. Y el suplente entra, da una corrida y después se tira al suelo exhausto. Parece que se ahogó, no sé si se lesionó, él ya no podía moverse y comenzó a pedir cambio otra vez. Ni hacía un minuto que había entrado. Y habían terminado todos los cambios. Entonces, él tenía que quedarse ahí. Y comenzó a caminar este joven. No sé si ahora le fue mejor después. Pero él tuvo que quedarse en la cancha. Cuando la Biblia habla de nosotros como santos, tenemos que entender algo similar. No es por nuestros méritos,
que nosotros estamos en la familia de Dios, sino por su gracia. El Señor nos dice, ya estás en el equipo, ahora tenés que jugar. Sos santo, viví como santo. Estás cansado, no sabes qué hacer, te vas a quedar en la cancha. Ahora es el tiempo de correr, ahora es el tiempo de jugar. Sos santo, viví como santo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos prácticamente qué es santidad? Y aquí tenemos que leer lo que el apóstol escribía en el versículo 3. Él decía lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cómo sabemos qué aceptar, qué rechazar? ¿Qué hacer, qué no hacer? Todo depende del carácter de nuestro Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, leemos lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial que nos llamó. Y vamos a aceptar lo que Él acepta. Vamos a vivir según las normas que Él nos dicte. Eso significa vivir como santos. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, son santos, vivan como santos. Y aquí está siempre la pregunta, ¿cuál es el problema? Muchos dicen, ¿cuál es el problema que yo viva una vida sexual activa y yo no le hago nada mal a nadie? A nadie le hago mal. ¿Cuál es el problema si yo ya me enamoré de otra persona y ya hablé con la que ahora es mi esposa y quiero cambiar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si yo quiero mantener una relación con una persona del mismo sexo? Yo no le hago nada malo a nadie. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si yo quiero gastar mi dinero en donde sea y con los lujos que yo quiera? ¿Cuál es el problema? Cuando hacemos esta pregunta, hay dos presuposiciones detrás. En primer lugar, el que hace esta pregunta está pensando una vez más en una ley neutra y no en una persona. Cuando nosotros conocemos a nuestro padre, a nuestra madre, ¿verdad que sabemos ya lo que le gusta y no le gusta que nosotros hagamos? Y sabemos cómo tenemos que vivir porque conocemos cómo ellos son. Y hay una segunda presuposición detrás de esta pregunta. Esta pregunta presupone que aquel que recibe un mandato está en el mismo nivel que aquel que da un mandato. Entonces es como que mucha gente le tiene que decir a Dios, tenés que explicarme, convencerme de que así tengo que vivir. En igualdad de condiciones. Pero no estamos nosotros en igualdad de condiciones con el Señor. Él manda, nosotros obedecemos. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos estamos llamados a obedecerle. Y hay mucha explicación de por qué la Biblia nos llama a hacer esto o no a hacer aquello. Nos llama a vivir de tal manera o a rechazar de tal manera. Pero ¿saben qué? La respuesta más directa es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que hacer esto? La respuesta que da Dios es, porque yo lo digo. ¿Y cómo duele cuando nuestros padres nos dicen eso, verdad? ¿Por qué, papá, no puedo hacer esto, no puedo ir a tal lugar? Y hay veces que el padre ahí está con paciencia y puede dialogar. Pero hay veces que el papá te dice, porque yo digo, punto. No hay más discusión. Tenés que obedecer, punto. Y quizás a alguno de los adolescentes acá le habrá pasado alguna vez, vienen unos compañeros y te dicen, vamos a tal lugar y vamos a hacer tal cosa, y vos le decís no. ¿Y por qué no? Porque mis padres no quieren. Qué pelada, qué vergüenza. Algunos inventan alguna excusa, ¿verdad? Porque no da gusto decir, porque mis padres no quieren. Como cristianos, a veces esta es la respuesta más directa que podemos dar. Porque mi padre no es así, no acepta estas cosas. Y yo no lo voy a cambiar a él, yo tengo que obedecerle a él. Hoy en día tenemos muchos desafíos morales como iglesia. Y tenemos que escuchar y tenemos que ser pacientes, tenemos que amar. Pero tenemos que saber que nuestro corazón principalmente tiene que hacerse la pregunta, Señor, ¿es tu voluntad? Yo quiero aprender de ti. Yo no quiero imponerte primero mi agenda.
y que vos transformes tu agenda. No, yo quiero obedecerte, Señor. Es por eso que tal vez, si nosotros nos ponemos a discutir con otras personas explicando nuestros principios, nuestros valores, vamos a perder mucho tiempo, tal vez. Porque es necesario un corazón humillado delante de Dios para poder escuchar sus motivos, para poder escuchar sus verdades, para poder escuchar sus explicaciones. Y hay veces que lo más directo y lo más sensato que podemos decir es porque Dios lo dice. Y Él es mi Padre amoroso y yo le obedezco. El apóstol Pablo decía, ustedes son santos, vivan como santos. Porque sabéis esto, decía en el versículo 5, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los efesios tenían que enfrentar la presión de su sociedad. ¿Saben que en muchas sociedades griegas la fornicación, es decir, todo acto sexual fuera del matrimonio, no era solamente aceptado, sino era algo bien visto civilmente? Era parte de la sociedad. Es decir, probablemente los cristianos iban a ser considerados malas personas porque no estaban siguiendo los valores de su sociedad. Pero el apóstol les escribe, ustedes saben bien, ninguna de estas cosas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y quizás muchos estaban haciéndose la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y primero tenemos que escuchar de parte del Señor y decir, yo no soy así, yo lo rechazo. Y con un corazón humilde, acercarnos delante del Señor y hemos de encontrar respuesta de parte de Él. Pero ellos eran llamados a ser santos, porque aquel que los llamaba era santo. Segundo fundamento entonces, son santos, vivan como santos. Y vamos a ver dos más rápidamente. Son inteligentes, vivan como inteligentes. Versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, le estaba diciendo, ustedes conocen la verdad demasiado bien, ya entienden, sus ojos fueron abiertos, tienen la revelación de Dios, son inteligentes, vivan como inteligentes. Hay una palabra que describe a aquel que sabe hacer algo o entiende algo y no lo hace, en guaraní, no sé si saben. Ahí de la hermana sabe. Ñembotabú. La única palabra que describe, no sé si en otro idioma hay algo que pueda describir tal cosa. Ñembotabú es aquel que sabe hacer bien algo y no lo hace. Ñembotabú. Y el apóstol Pablo decía, no sean así a los cristianos en Éfeso. Ustedes son inteligentes, saben la verdad, vivan conforme a eso que ustedes conocen. Y después añadía, los días son malos. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo decía, hoy los días son malos, mañana los días van a ser peores probablemente. Si hoy no están viviendo como sabios, mañana va a ser mucho más difícil. Hoy es el día de vivir como inteligentes y como sabios. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de poner en práctica aquello que ya conoces, aquello que ya sabes. Mañana puede ser tarde. Y vamos a ver un fundamento más. El apóstol Pablo decía, son espirituales, vivan como espirituales. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Normalmente se toma este texto como para hablar del uso de las bebidas alcohólicas en la vida del cristiano, pero el sentido del apóstol Pablo es un poco diferente. Él toma el vino como un ejemplo, no solamente de eso en particular, sino de todo lo que el mundo puede ofrecer. El vino trae alegría, trae gozo, la bebida alcohólica, pero así también trae disolución, contienda. Aquel que se embriaga, se alegra un ratito y después al siguiente minuto ya se está peleando, o ya le está pegando a alguien, o se está pegando a sí mismo. Se está haciendo mal. El apóstol Pablo dice, el Espíritu les da alegría, les da gozo y no genera contienda, genera paz. Llénense del Espíritu, es mucho mejor. Los bienes materiales nos dan alegría, nos dan placer. Disfrutamos de las cosas materiales, pero así también los bienes materiales nos dan angustia y nos llenan de preocupación, ¿verdad que es así? El apóstol Pablo decía, llénense del Espíritu. El Espíritu les da alegría
les da gozo, les da placer y satisfacción y les quita la angustia y la preocupación. Llénense del Espíritu. Ustedes tienen al Espíritu. Vivan llenos del Espíritu. Y eso a muchos de nosotros nos falta, mis queridos hermanos, llenarnos del Espíritu. Porque vivimos vidas apagadas. Y un cristiano amargado y apagado es casi una contradicción. El cristiano tiene que estar lleno de gozo, lleno de vida, porque el Espíritu de vida está en él. Son espirituales, decía el apóstol Pablo. Vivan como espirituales. En conclusión, la meta de la vida cristiana no es ser buenas personas. Tú puedes ser una buena persona, una excelente persona, moralmente hablando, con principios cristianos incluso, pero aún así no ser un hijo de Dios. Porque la meta de la vida cristiana no es ser buenas personas. La meta de la vida cristiana es obedecer al Padre Celestial. Muchos pueden decir, pero yo soy buena persona, o por lo menos no soy demasiado mal, no hago demasiado mal. Y yo te hago la pregunta, ¿pero sos obediente a tu Padre Celestial? ¿Sos obediente? ¿Haces su voluntad? ¿Buscas su voluntad? El apóstol Pablo decía, vivan como lo que son. Ustedes son hijos, hijos amados. Vivan como hijos. Ustedes son santos. Vivan como santos. Ustedes son inteligentes. Conocen la voluntad de Dios. Vivan como inteligentes. Ustedes son espirituales. Tienen al Espíritu Santo de Dios. Vivan como espirituales. Quiero terminar el mensaje citando una imagen que el apóstol Pablo había usado en Efesios 4, versículo 22 al 24. Él decía lo siguiente: en cuanto a la basada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo nos pone la imagen de un ropero. Ahora que hace frío, sacamos también esas ropas viejas que teníamos. Y el apóstol Pablo dice, en el ropero hay ropas viejas y ropas nuevas. Y a veces nosotros los varones tenemos esa costumbre de querer usar esas ropas viejas. A veces que tiene agujero acá, está desteñido acá. Y ese nomás queremos usar, ¿verdad? Y hay buenas esposas, mi esposa hace eso, ¿verdad? Que a veces hace desaparecer no haya esa ropa, ¿verdad? Entonces me obliga a usar lo nuevo. Es más, a veces es un poco más clemente mi esposa, me dice, mira, te doy un mes, y si no veo que uses eso, entonces voy a darme, dice, ¿verdad? Pero a veces nos gusta usar esa ropa vieja, pero el apóstol Pablo dice, ustedes no pueden más usar esa ropa vieja que es la vieja naturaleza, lo que eran antes de conocer al Señor. Puede ser la ropa vieja de la fornicación, de los placeres sexuales desordenados fuera del matrimonio. Ya tenés una ropa nueva de fidelidad, pero te estás poniendo todavía esa ropa vieja de fornicación. Puede ser la ropa vieja del odio, del mal carácter. Ya tenés la ropa nueva de alguien generoso, de alguien gentil, de alguien que habla bien y que bendice, pero te pones todavía esa ropa haraposa, de esa persona iracunda, de esa persona que se enoja todo el tiempo, que maldice. Ya tenés tu ropa nueva, pero querés usar todavía esa ropa vieja. Puede ser la ropa vieja de la avaricia, y te estás poniendo esa ropa tan fea de la avaricia. Y estás buscando tener más y mostrar lo que tenés en lugar de ponerte esa nueva ropa de la humildad y de la generosidad. Puede ser la ropa vieja, esa fea y horrible ropa del orgullo. Te pones siempre, despreciando al otro, poniéndote en otro lugar, un escalón más arriba, en lugar de usar esa hermosa ropa que el Señor te ha dado de la humildad. Son santos. Vivan como santos. Quiero hacer una pregunta y con esto termino. ¿Qué ropa vieja te vas a quitar hoy? Espiritualmente hablando. ¿Qué ropa vieja estás teniendo todavía? Hoy el Señor te llama y te dice, quítate ya esto. Muchos pueden decir, tengo tanta debilidad,
Es que yo no puedo hacer esto. La palabra de Dios dice, sos santo, viví como santo, punto. Me presiona mucho. Es que yo no quiero ser así, pero todo el mundo me presiona, entonces me lleva hacia la corriente. Sos santo, viví como santo. Puedes decir, pero es tan difícil vivir así. No hay excusa, dice la palabra del Señor. Sos santo, viví como santo. ¿Qué ropa te vas a quitar hoy? Invito que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Señor te llama hoy, quítate esa ropa vieja de la vieja naturaleza y ponete esa ropa espiritual que el Señor te ha dado en Cristo. No sé qué ropa estás usando todavía o mantenés en tu ropero. Hoy es día de quitar eso y tirar esa ropa. Puede ser la ropa de la fornicación, de los placeres sexuales desordenados. Quítate esa ropa hoy y decirle al Señor, me pongo la ropa de la fidelidad a ti, Señor. De la fidelidad a esa persona que me has dado, a mi cónyuge. Tal vez sea la ropa del orgullo, decirle, Señor, yo tiro esa ropa y me pongo la ropa de la humildad, de la mansedumbre. Quizás sea la ropa de la avaricia, decirle, Señor, me quito eso, me voy a poner la ropa de la generosidad, voy a ver la necesidad y voy a ver cómo ayudar a mi prójimo. ¿Qué ropa te vas a quitar hoy? Recordá, sos santo, viví como santo. Este es el llamado de la palabra de Dios a nosotros hoy. Señor, vos conocés el corazón de cada uno de nosotros los que estamos acá. Conocés nuestras luchas, Señor. Y es cierto, tenemos que reconocer, somos tan débiles, Señor, pero ¿con qué excusa nos quedamos cuando vos nos llamás y nos decís, sos santo, viví como santo? Señor, queremos obedecerte en primer lugar. No queremos venir delante de ti con preguntas y cuestionamientos, sino con nuestro corazón humilde, dispuesto a obedecerte en primer lugar. Señor, conoce nuestros corazones, sabes qué ropas viejas estamos usando todavía. Hoy, Señor, queremos despojarnos de eso y vestirnos de ese nuevo hombre creado en justicia y santidad, Señor. Queremos reflejar quién eres tú, Señor, tu santidad, tu carácter. Porque sos nuestro Padre amoroso que nos considera hijos amados. Queremos amarte a ti, Señor, porque sabemos que tú nos has amado primero. Señor, hoy nos despojamos de esa ropa vieja. Nos vestimos de la nueva para dar testimonio de ti, Señor. Fortalécenos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga. Y si sufrimos, nosotros no podemos decir no merezco esto, porque sabemos quiénes somos. Y sabemos quién es nuestro Dios. Y sabemos que no estamos recibiendo lo que merecemos, porque el Señor cargó por nosotros lo que merecemos.